Hay historias que parecen imposibles, relatos que desafían toda lógica y que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la fe, el poder y la redención. Lo que estás a punto de escuchar es una de esas historias que te mantendrá al borde de tu asiento. Una historia sobre un hombre que lo tenía todo y lo perdió todo, que desafió al cielo mismo y recibió una respuesta que jamás esperaba. Prepárate para escuchar algo que cambiará tu perspectiva sobre el perdón y las segundas oportunidades. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Subimos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué horas nos escuchas. Si Jesús es real, que acabe con mi vida esta noche, dijo el jefe del cartel. Pero cayó en las calles de Tijuana, Baja California, donde el miedo gobierna más que la ley y las balas hablan más fuerte que las palabras. Todos conocían a Marco Valdés como el guía, no porque llevara ovejas hacia verdes praderas, sino porque conducía hombres hacia la oscuridad, hacia territorios bañados de sangre, hacia masacres que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Su apodo era una burla cruel del destino, un recordatorio amargo de lo que pudo haber sido y nunca fue. Pero Marco no siempre había sido el hombre que hacía temblar a medio Baja California con solo mencionar su nombre. Había un tiempo tan lejano que parecía pertenecer a otra vida en que Marco Valdés había sido acólito en 1900. La parroquia de San Miguel Arcángel, un niño de ojos brillantes y sonrisa tímida que cargaba la cruz en las procesiones de Semana Santa, que ayudaba al padre Rodrigo a preparar el altar, que soñaba con servir a Dios de alguna manera que todavía no comprendía del todo, pero que sentía en el pecho como una promesa. Tenía apenas 17 años cuando conoció a Carolina en esa misma parroquia. Ella cantaba en el coro, tenía una voz que parecía tocar el cielo, y Marco juraba que los ángeles callaban cuando ella entonaba el Ave María. Se casaron 2 años después con la bendición del padre Rodrigo y toda la comunidad. 3 años más tarde nació Andrés, un niño de risa escandalosa y ojos idénticos a los de su madre. Marco trabajaba entonces en un taller mecánico. Ganaba poco, pero suficiente. Los domingos iban a misa los 3 juntos, siempre sentados en la tercera banca del lado derecho. Carolina sostenía la manita de Andrés durante las oraciones y Marco sentía que la vida, aunque modesta, era completa. Tenía todo lo que un hombre podía pedir: una esposa que lo amaba, un hijo sano y la certeza de que Dios caminaba con ellos. Todo cambió una noche de octubre, hace ya 15 años. Una noche que Marco había intentado borrar de su memoria con alcohol, con violencia, con poder, pero que seguía allí grabada a fuego en su alma como una marca que nunca sanaría. Era miércoles, día de catecismo. Carolina había llevado a Andrés a la iglesia para su clase de primera comunión. Marco llegaría después del trabajo para recogerlos. Pero esa noche, 2 camionetas con hombres armados llegaron a la plaza buscando a alguien, a cualquiera que perteneciera al bando rival. No les importó que fuera día de catecismo, que hubiera niños saliendo de la iglesia con sus biblitas nuevas y sus escapularios benditos. Las ráfagas de cuernos de chivo rasgaron el aire tibio de la noche. La gente corrió, gritó, se tiró al suelo. Cuando el silencio volvió y el olor a pólvora se mezcló con el incienso que todavía flotaba, desde la iglesia Marco encontró a Carolina en los escalones del atrio, abrazando el cuerpecito de Andrés, protegiéndolo incluso en la muerte. Ambos tenían los ojos abiertos, como si hubieran visto algo que Marco nunca podría comprender. El padre Rodrigo rezó sobre sus cuerpos. La comunidad lloró con él, pero Marco no derramó una sola lágrima durante el funeral. Miraba el crucifijo que colgaba sobre el altar, ese Cristo de madera tallada que había estado allí toda su vida, y solo sentía un vacío, negro y furioso, expandiéndose en su pecho. ¿Dónde estabas?, le susurró al Cristo durante la misa de cuerpo presente. ¿Dónde estabas cuando lo necesitaban? Salían de tu casa de rezar en tu nombre y tú no hiciste nada. No hubo respuesta, solo el silencio de la madera pintada, de los ojos que miraban al cielo sin ver nada.
vida. Esa fue la última vez que Marco Valdés pisó una iglesia como creyente. La siguiente vez que regresó, 3 años después, fue para quemar la camioneta de un rival en el 1960. Estacionamiento parroquial como advertencia. El padre Rodrigo salió a rogarle que respetara la casa de Dios, y Marco lo miró con una frialdad que heló la sangre del anciano sacerdote. No hay Dios aquí, padre, solo hay silencio. Los años transformaron a Marco en otra cosa. Primero fue sicario, luego jefe de plaza, finalmente señor de un imperio construido sobre ceniza y dolor. El guía conducía ahora un rebaño muy diferente. Hombres armados, rutas de tráfico, territorios bañados de sangre. Tenía 3 mansiones, 20 vehículos blindados, 100 hombres a su mando y un vacío en el pecho que todo el poder del mundo no lograba llenar. La gente de Tijuana lo temía más que a la muerte misma. Cuando pasaba su convoy, las madres metían a sus hijos a las casas. Cuando entraba a un restaurante, los comensales bajaban la mirada. Nadie pronunciaba su nombre sin antes persignarse como si invocar al guía fuera a convocar al mismísimo demonio. Pero Marco ya no sentía nada, ni el miedo en los ojos ajenos, ni el poder que ejercía, ni siquiera el placer de la venganza cuando eliminaba a sus enemigos. Solo ese vacío que había comenzado la noche en que Carolina y Andrés murieron en los escalones de una iglesia mientras un Cristo de madera los miraba sin hacer nada. Ahora, 15 años después, era Semana Santa nuevamente. La ciudad entera se preparaba para la gran procesión del Viernes Santo, la más importante del año. Desde la madrugada los devotos habían comenzado a reunirse en la catedral del centro. Venían de todos los barrios, de los pueblos cercanos, algunos descalzos, otros cargando cruces pesadas sobre los hombros como penitencia. El aire olía a incienso, a sudor, a cera derretida, a esa esperanza barata que Marco había dejado de creer hacía tanto tiempo. La imagen del Cristo crucificado, una talla de casi 2 metros de altura que tenía más de 200 años de antigüedad, había sido sacada del altar mayor. 12 hombres la cargaban sobre una plataforma de madera, avanzando lentamente por las calles, mientras miles de personas la seguían rezando el rosario, cantando himnos, llorando lágrimas de devoción. Marco observaba todo desde la ventana de su oficina en el segundo piso de un edificio que controlaba frente a la plaza principal. Tenía un whisky en la mano. Miraba a la multitud moverse como un río humano de fe y desesperación. «Mire nada más, jefe», dijo el coyote, uno de sus lugartenientes más antiguos. Toda esa gente rogándole a un muñeco de palo. Marco no respondió de inmediato. Observaba la procesión con algo que no era desprecio ni burla, sino una rabia fría y vieja que nunca lo había abandonado. «Prepara la camioneta», dijo finalmente. «Vamos a bajar». El coyote lo miró sorprendido. «Jefe, ¿para qué? Esto no es asunto nuestro. Ahora sí es asunto mío». No ofreció más explicación. Simplemente se puso la chamarra de piel negra, se aseguró de que su pistola estuviera en su lugar y bajó las escaleras, seguido por 4 de sus hombres más leales. La camioneta blindada, una Lobo negra con vidrios polarizados, avanzó lentamente hacia la plaza. La multitud, al ver el vehículo, comenzó a apartarse instintivamente. Todos sabían quién viajaba en ese tipo de camionetas. Los rezos se volvieron más nerviosos, más urgentes. «Sigue adelante», ordenó Marco. «Hasta el templo». El conductor obedeció, abriéndose paso entre la multitud que se dispersaba como agua. La procesión se había detenido frente a la catedral. Los cargadores de la imagen descansaban. El sudor corría por sus rostros. Un sacerdote joven dirigía el rosario por un megáfono. Su voz temblaba ligeramente. La Lobo se detuvo a apenas 10 metros de la imagen del Cristo. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el crujir de las velas, el susurro del viento entre las palmas de los árboles. Marco bajó de la camioneta con una calma que era más aterradora que cualquier muestra de violencia. Sus hombres lo siguieron, manos cerca de sus armas, ojos escaneando la multitud.
pero Marco solo tenía ojos para la imagen del Cristo crucificado. Caminó hacia ella lentamente, las botas resonando contra el pavimento. Miles de personas lo miraban. Algunos rezaban en voz baja, otros se persignaban repetidamente. Una anciana comenzó a llorar, susurrando: «Dios mío, protégenos». Marco se plantó directamente frente a la imagen. La madera tallada mostraba cada detalle del sufrimiento, las heridas, la corona de espinas, los ojos levantados al cielo. Era hermosa y terrible a la vez, una obra maestra de dolor y resignación. Durante un largo momento, Marco simplemente miró esos ojos pintados y en su mente, como una película que no podía detener, vio nuevamente a Carolina abrazando a Andrés. Ambos con los ojos abiertos, ambos muertos en los escalones de una iglesia. Una sonrisa lenta, fría, sin alegría se dibujó en su rostro. «Así que tú eres el que todos adoran», dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que la plaza entera lo escuchara. «El que supuestamente escucha oraciones, el que hace milagros». El sacerdote dio un paso adelante, las manos temblorosas. «Señor Valdés, por favor, este es un lugar sagrado, un momento sagrado». Marco se giró hacia él con ojos de hielo. «¿Cómo era sagrado cuando mi esposa y mi hijo salieron de misa y los masacraron? Ese tipo de sagrado, padre». El sacerdote bajó la mirada sin palabras. Marco volvió a mirar al Cristo. «Carolina te rezaba todos los días. Andrés aprendía tus oraciones y cuando más te necesitaban, cuando estaban allá afuera sangrando en los escalones de tu iglesia, su voz se quebró apenas solo un segundo antes de endurecerse nuevamente. Tú no hiciste nada. Nada». La multitud contenía el aliento. Algunos comenzaron a alejarse temiendo lo que vendría. Marco sacó su pistola, una bereta dorada con cachas de nácar, y la sostuvo a un costado. No apuntó a nadie, pero el mensaje era claro. Nadie iba a detenerlo. Toda esta gente continuó señalando a la multitud con un gesto amplio, todos rogándote, llorándote, pidiéndote que los salves de tipos como yo. Se rió sin humor. «Pero tú no haces nada, ¿verdad? Solo cuelgas ahí, mirando con esos ojos muertos». Una mujer anciana, de pelo completamente blanco y espalda encorvada por los años, comenzó a avanzar hacia Marco. Sus hombres se tensaron, pero ella no representaba amenaza alguna. Llevaba un rosario entre sus manos arrugadas. «Mi hijo», dijo con voz suave, «no hables así. Jesús te ama». Él no ama a nadie», explotó Marco. «Si amara, mi hijo estaría vivo. Si amara, mi esposa seguiría cantando en el coro. Pero están muertos, y este muñeco de palo no movió un dedo para salvarlos». La anciana comenzó a llorar en silencio, pero no retrocedió. «Jesús no causa el mal, mi hijo, pero camina con nosotros en el dolor. Está aquí ahora mismo sufriendo contigo, sufriendo conmigo». Marco la miró con incredulidad. «No, señora, yo sufro solo como he sufrido estos 15 años». Se volvió nuevamente hacia la imagen y en ese momento algo se rompió dentro de él. Toda la rabia acumulada, todo el dolor enterrado, toda la desesperación que había tratado de ahogar con poder y violencia, salió en una sola frase que resonó en toda la plaza como un trueno. «Si Jesús es real, que ponga fin a mi vida esta noche». El grito fue tan brutal, tan cargado de dolor y desafío, que varias personas cayeron de rodillas, otras se cubrieron la boca horrorizadas. El sacerdote cerró los ojos y comenzó a rezar frenéticamente, pero Marco no había terminado. Con un movimiento deliberado, levantó su bota y golpeó la base de madera de la plataforma donde descansaba la imagen del Cristo. El impacto hizo temblar toda la estructura. La imagen se tambaleó peligrosamente. Los cargadores se apresuraron a estabilizarla. El crujido de la madera resonó como un quejido en toda la plaza, como si el mismo Cristo hubiera gemido de dolor. «¿Lo ven?», gritó Marco. «No pasó nada, porque no hay nada, solo silencio y madera muerta». Sus hombres incómodos querían sacarlo de allí,
El coyote se acercó con cautela. Jefe, ya vámonos. Ya demostró su punto. Pero antes de irse, Marco escupió al suelo muy cerca de la plataforma y dio la espalda al Cristo con un desprecio que cortaba el aire. Si existes, dijo sin voltear, te estaré esperando esta noche, pero los dos sabemos que no va a pasar nada. Regresó a la camioneta entre un silencio sepulcral. Nadie se movió, nadie habló. Solo cuando el vehículo desapareció por la avenida principal, la vida pareció regresar lentamente a la plaza. Y entonces, de manera casi mística, la anciana que había intentado hablarle se arrodilló frente a la imagen del Cristo. Con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, comenzó a rezar. Padre, perdónalo porque está cegado por el dolor. Ten misericordia de él, Señor. Toca su corazón de piedra. Una persona más se arrodilló, luego otra y otra más. En cuestión de minutos, toda la plaza estaba de rodillas y miles de voces se unieron en oración. No rezaban contra Marco Valdés, rezaban por él. El sacerdote, con lágrimas en los ojos, levantó sus manos al cielo. Señor Jesús, tú que escuchaste incluso al ladrón en la cruz, escucha también el grito desesperado de este hombre, que su desafío se convierta en encuentro, que su rabia se transforme en redención. En algún lugar de esa multitud, una madre apretaba a su hijo contra su pecho y murmuraba, ese hombre necesita un milagro más grande que todos nosotros juntos, Diosito. Solo tú puedes alcanzarlo. La procesión no continuó ese día. La imagen del Cristo fue devuelta con reverencia al altar mayor de la catedral, pero algo había cambiado en el aire de Tijuana. La ciudad entera hablaba del desafío del guía, de su grito blasfemo, de su golpe a la sagrada imagen. Algunos decían que caería fulminado antes del amanecer, otros que no pasaría nada porque Dios ya lo había abandonado. Pero los más viejos, los que habían visto muchos años y muchos milagros, decían algo diferente. Dios no siempre responde como esperamos. A veces, su misericordia se disfraza de algo que parece castigo. Marco, en su camioneta blindada de regreso a su mansión en las afueras de la ciudad, se servía un trago de una petaca de plata. Sus manos no temblaban, su corazón no sentía remordimiento. ¿Cree que algo vaya a pasar, jefe?, preguntó el coyote con voz tensa. Marco rió amargamente. No va a pasar nada, compa. Nunca pasa nada. Pero en el fondo, en esa parte de su alma que había tratado de matar durante 15 años, una vocecita susurraba. ¿Y si sí responde? ¿Y si esta vez sí hay respuesta? La apartó de inmediato, la ahogó con otro trago de whisky, la enterró bajo capas de cinismo y rabia, porque admitir que todavía esperaba una respuesta era admitir que todavía creía, aunque fuera apenas un poco. Y Marco Valdés no podía permitirse creer. La fe lo había abandonado la noche en que Carolina y Andrés murieron. O quizás fue él quien abandonó la fe, ya no importaba. El resultado era el mismo, un vacío negro donde antes había habido luz. Llegó a su mansión cuando el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Era una propiedad inmensa, rodeada de muros altos y cámaras de seguridad. Tenía piscina, cancha de tenis, jardines cuidados por un equipo de jardineros, todo lo que el dinero podía comprar, todo excepto lo único que Marco realmente quería, volver atrás en el tiempo, a esa noche de octubre y estar allí para proteger a su familia. Sus hombres se dispersaron por la propiedad, tomando sus posiciones habituales de vigilancia. Marco entró a la casa, una construcción de mármol y cristal que parecía más mausoleo que hogar. El silencio lo recibió siempre el silencio. Se sirvió otro whisky en un vaso de cristal cortado. Se sentó en el sofá de cuero italiano frente a las ventanas que daban al jardín y esperó a que cayera la noche. «Vamos, Jesús», murmuró al aire. «Aquí estoy, te estoy esperando». Las horas pasaron, el cielo se oscureció, las estrellas aparecieron una por una. Marco bebía lentamente, sus ojos fijos en nada, su mente vagando entre recuerdos que dolían como cuchillos.
Carolina cantando en la cocina mientras preparaba la cena, Andrés corriendo por el pasillo con una pelota, los tres acurrucados en el sofá viendo películas los viernes por la noche. Momentos simples, perfectos, irrecuperables. El teléfono de Marco vibró, mensajes de sus lugartenientes reportando que todo estaba en calma, uno de sus contactos en la policía advirtiendo que había mucho revuelo por lo que había hecho esa tarde, un mensaje de su abogado diciéndole que la iglesia no presentaría cargos, pero que recomendaba mantener un perfil bajo. Marco borró todos los mensajes sin responder. Afuera sus hombres hablaban en susurros. Podía ver sus siluetas moviéndose por el jardín, revisando el perímetro. Todos estaban nerviosos. La blasfemia de su jefe había inquietado incluso a estos hombres acostumbrados a la violencia. El jefe se pasó hoy, escuchó decir a uno de ellos. Mi jefa me llamó llorando. Dice que toda la iglesia está rezando por él. Rezando o maldiciendo, da igual, respondió otro. El jefe es el jefe. Si Dios quisiera pararlo, ya lo hubiera hecho. Marco sonrió con amargura. Hasta sus propios hombres dudaban. Eran casi las 11 de la noche cuando Marco decidió que era hora de demostrar que tenía razón. Se levantó del sofá, un poco mareado por el alcohol, y caminó hacia la ventana. Levantó su vaso hacia el cielo oscuro. ¿Lo ves?, dijo en voz alta. No pasó nada, como siempre, como esa noche cuando Carolina y Andrés te necesitaban. Tú no haces. El vaso se le resbaló de las manos. No fue que lo soltara, fue que sus dedos simplemente dejaron de responder. El cristal cayó al piso de mármol y se hizo añicos. El whisky se derramó formando un charco dorado. Marco miró sus manos con confusión. Intentó cerrar el puño, pero los dedos no obedecían. Era como si pertenecieran a otra persona. ¿Qué? Quiso dar un paso, pero sus piernas se doblaron bajo su peso. Cayó de rodillas primero con un golpe seco que resonó en la casa vacía. Intentó apoyarse con las manos, pero los brazos no respondían. El pánico comenzó a trepar por su garganta como un animal salvaje. Coyote gritó o intentó gritar, pero su voz salió débil, estrangulada. ¡Ayuda! Cayó de costado. Su cuerpo, ahora completamente inerte, podía sentir todo. El frío del mármol contra su mejilla, el whisky empapando su camisa, los fragmentos de cristal cerca de su cara, pero no podía moverse. Ni un solo músculo le respondía. Sus ojos permanecían abiertos mirando fijamente la ventana, las estrellas allá, afuera, indiferentes a su terror. No pensaba frenéticamente. Esto no puede estar pasando, no puede ser real. Escuchó pasos corriendo. El coyote entró a la sala con el arma desenfundada, buscando amenazas. Cuando vio a Marco en el suelo, bajó el arma inmediatamente. Jefe se arrodilló junto a él. ¿Qué pasó? ¿Le dispararon? ¿Está herido? Marco quería responder. Quería gritarle que lo levantara, que llamara a un médico, que hiciera algo, pero su boca no formaba palabras. Solo un sonido, gutural, desesperado, salía de su garganta. «¡Llamen al doctor!», gritó el coyote. Ahora más hombres entraron. Voces alteradas llenaron la sala. Alguien intentó incorporar a Marco, pero él era peso muerto en sus brazos. Sus ojos se movían frenéticamente, lo único que podía controlar, comunicando el terror puro que sentía. El médico privado de la organización llegó en menos de 15 minutos, una eternidad para Marco, que yacía en el suelo, consciente de cada segundo atrapado en un cuerpo que se había convertido en su prisión. El doctor lo examinó rápidamente. Presión arterial, reflejos, pupilas. Su expresión se volvió más grave con cada segundo. «Hay que llevarlo al hospital. Ya». «¿Qué tiene?», exigió saber el coyote. «No lo sé. No debería estar consciente, pero lo está. No tiene signos de derrame cerebral. No hay trauma visible». El médico negó con la cabeza. «Necesita estudios completos. Esto no es normal». Lo trasladaron a una camioneta con el mayor cuidado posible. Marco sentía cada movimiento, cada giro, cada bache en el camino. Su mente gritaba, pero su cuerpo permanecía mudo, inerte,
mis palabras en la plaza. El recuerdo llegó con la fuerza de un maremoto. Si Jesús es real, que ponga fin a mi vida esta noche. El terror se mezcló con algo más, una comprensión terrible, imposible de aceptar. No puede ser, no es posible. Coincidencia, tiene que ser coincidencia. Pero mientras la camioneta corría por las calles vacías de Tijuana hacia el hospital privado, mientras las luces de la ciudad pasaban borrosas por las ventanas, Marco Valdés, el hombre más temido de Baja California, el que había desafiado a Jesús frente a miles de personas, comenzó a entender que quizás, solo quizás, había recibido exactamente lo que pidió, no la muerte, algo infinitamente peor, una respuesta. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si este contenido te está gustando, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias como esta. Déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué horas nos escuchas. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote este tipo de contenido todos los días. El Hospital Santa María de Tijuana era una fortaleza de cristal y acero, donde los poderosos del narco iban a curarse en privado, lejos de preguntas incómodas y reportes policiales. Marco Valdés había pagado por alas completas para sus hombres heridos. Había financiado equipos de última generación. Ahora llegaba como paciente y las puertas se abrieron sin demora. Lo llevaron directamente a la unidad de cuidados intensivos del tercer piso, un espacio equipado con tecnología que rivalizaba con hospitales de Houston o Los Ángeles. El Coyote había hecho llamadas durante el trayecto. El mejor neurólogo de la ciudad ya venía en camino. Un cardiólogo reconocido cancelaba su cena para atenderlo. Un especialista en medicina interna dejaba su consulta privada. Marco yacía en la camilla de exploración, consciente de todo, pero incapaz de comunicarlo. Sus ojos se movían frenéticamente mientras doctores y enfermeras se movían a su alrededor como fantasmas eficientes. Sentía las manos enguantadas tocando su cuerpo, las agujas penetrando sus venas, las luces brillantes sobre su cabeza. Podía escuchar cada palabra, cada susurro preocupado, cada orden médica. Signos vitales estables, reportó una enfermera. Presión 120/80, frecuencia cardíaca 68, saturación de oxígeno al 99%, pupilas reactivas y simétricas, añadió otro médico respondiendo normalmente a estímulos visuales. El doctor Morales, un neurólogo de 50 y tantos años, con fama de ser el mejor de Baja California, llegó 20 minutos después. Se lavó las manos meticulosamente y se acercó a Marco con expresión seria. Señor Valdés, voy a examinarlo. Si puede entenderme, mueva los ojos hacia la derecha. Marco movió los ojos desesperadamente hacia la derecha. Bien, hacia la izquierda. Obedeció. Excelente. Está consciente y orientado. El doctor Morales se volvió hacia sus colegas. Parálisis. Flácida aguda de inicio súbito, sin pérdida de conciencia. Necesito resonancia magnética cerebral y de columna, electromiografía, punción lumbar, panel metabólico completo, toxicología. Doctor, el Coyote se acercó. ¿Qué tiene? ¿Se va a recuperar? No lo sé, respondió Morales con honestidad brutal. Esto no encaja con ningún patrón clásico. No presenta signos de evento cerebrovascular. No hay trauma medular aparente. El examen neurológico muestra función cognitiva intacta, pero pérdida total de función motora voluntaria. Es como si su cerebro estuviera perfectamente bien, pero desconectado del resto del cuerpo. ¿Puede ser veneno?, preguntó otro de los hombres de Marco. ¿Alguien le puso algo en la bebida? Las toxicologías lo confirmarán o descartarán, pero los síntomas son atípicos, incluso para intoxicación. Trasladaron a Marco a una suite privada mientras esperaban los resultados de los estudios. La habitación era más lujosa que muchos hoteles. Televisión de pantalla plana, sofá de cuero para visitas,
vista panorámica de la ciudad, pero para Marco era una celda, una prisión de la que no podía escapar. Sus hombres montaron guardia en el pasillo, 4 armados afuera, 2 más en la habitación. El coyote no se separaba de su lado, el teléfono pegado a la oreja coordinando la operación, asegurándose de que ningún enemigo aprovechara la vulnerabilidad de su jefe. «Ya hablé con el tigre en Ensenada», le informó a Marco, aunque sabía que no obtendría respuesta. Mandó decir que tiene sus territorios seguros, que nadie va a intentar nada. También llamó el Moreno desde Mexicali, ofrece sus hombres si los necesitamos. Marco escuchaba todo desde su prisión de carne. Quería gritar que no necesitaba soldados, que necesitaba poder mover aunque fuera un dedo, pero solo podía mirar el techo, parpadear, mover los ojos. Las horas siguientes fueron un desfile interminable de estudios. Lo metieron al túnel claustrofóbico de la resonancia magnética, el ruido ensordecedor retumbando en su cabeza mientras permanecía completamente inmóvil. Le sacaron viales de sangre uno tras otro, le insertaron agujas en los músculos para la electromiografía, midiendo señales eléctricas que deberían estar ahí, pero que llegaban débiles, distorsionadas como mensajes perdidos en el camino. El doctor Morales regresó cerca del amanecer con una carpeta llena de resultados y expresión de genuina perplejidad. «Señores», dijo dirigiéndose al coyote y los otros lugartenientes, «he revisado todos los estudios 3 veces. He consultado con colegas en Guadalajara y Ciudad de México, y debo decirles algo que nunca pensé que diría en 30 años de práctica médica. ¿Qué pasa, doctor?» El coyote se tensó. «Díganos ya. El señor Valdés está médicamente perfecto». Silencio absoluto en la habitación. «¿Cómo que perfecto?», explotó uno de los hombres. «Está paralizado. No puede ni parpadear». «Puede parpadear», corrigió Morales, «y puede mover los ojos. Eso indica que algunos nervios craneales funcionan, pero tiene razón en lo fundamental. Está paralizado de cuello para abajo. Sin embargo, las imágenes cerebrales no muestran lesiones ninguna, ni hemorragias, ni coágulos, ni tumores, ni inflamación. Su cerebro está impecable». «¿Y la columna?», preguntó el coyote. «Estructuralmente intacta. No hay fracturas, no hay compresión medular, no hay hernias significativas. La resonancia de columna es la de un hombre sano. Entonces, ¿por qué no puede moverse?». El doctor Morales abrió las manos en un gesto de impotencia. «No lo sé. La electromiografía muestra actividad eléctrica mínima en los músculos, como si las señales del cerebro no llegaran correctamente, pero no hay razón anatómica para ello. Es como si se detuvo eligiendo sus palabras cuidadosamente. Es como si su cuerpo simplemente hubiera decidido dejar de obedecer. ¿Qué clase de diagnóstico es ese?». El coyote estaba furioso. «¿Para esto le pagamos? ¿Para que nos diga que no sabe?». «Comprendo su frustración. Créame, es tan frustrante para mí como para ustedes. He visto casos de parálisis por Guillain-Barré, por mielitis transversa, por toxinas, por trauma. Esto no se parece a nada que haya visto antes. ¿Se va a recuperar?». La voz del coyote se quebró ligeramente. «Dígame que se va a recuperar. No puedo prometerles nada. En algunos casos de parálisis inexplicable, los pacientes recuperan función gradualmente. En otros, no». Terminó la frase. Marco escuchaba todo con un terror creciente. Su mente, perfectamente lúcida, procesaba cada palabra. Médicamente perfecto, sin razón anatómica. El cuerpo decidió dejar de obedecer. Dios mío, ¿qué me hiciste?». El pensamiento llegó antes de que pudiera detenerlo. Por primera vez en 15 años, Marco Valdés había dirigido una súplica mental hacia Dios y se odió por ello. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó uno de los hombres. «Mantenemos soporte vital, fisioterapia para prevenir atrofia muscular, vigilancia constante», enumeró Morales. «Y esperamos. A veces el cuerpo tiene sus propios tiempos de sanación que la medicina no puede acelerar». «¿Cuánto tiempo?». «Días, semanas, meses». Imposible saberlo.
Cuando los médicos salieron, el coyote se acercó a la cama de Marco. Sus ojos duros, acostumbrados a la violencia, mostraban ahora algo que Marco nunca había visto antes. Miedo genuino. Jefe, sé que me está escuchando. Voy a mantener todo funcionando mientras se recupera. Los territorios, las rutas, los negocios, todo va a seguir igual. Nadie se va a aprovechar. Se lo juro por mi madre. Marco quería decirle que no importaba, que los territorios y las rutas podían irse al diablo, que solo quería poder mover un dedo, rascarse la nariz, tragar saliva, sin que una enfermera tuviera que aspirar su garganta, pero no podía decir nada. El coyote salió a organizar la seguridad, dejando a Marco solo con una enfermera que revisaba los monitores cada 15 minutos. El silencio de la habitación era roto solo por el pitido constante de las máquinas, el zumbido del aire acondicionado, los pasos lejanos en el pasillo. Marco miraba el techo blanco, las manchas de humedad formando patrones que su mente buscaba interpretar. Un rostro aquí, una figura allá, cualquier cosa para no pensar en lo que realmente pasaba. Pero era imposible no pensarlo. Si Jesús es real, que ponga fin a mi vida esta noche. Las palabras resonaban una y otra vez en su cabeza como una maldición. Había desafiado a Dios frente a miles de personas. Había golpeado la imagen del Cristo. Había escupido su blasfemia al cielo y ahora estaba aquí. Coincidencia, castigo divino, alguna enfermedad rara que la ciencia no podía explicar todavía. Marco había dejado de creer en Dios hacía 15 años. Había construido su vida sobre la certeza de que el universo era caos, que no había justicia divina, que el poder lo era todo. Pero ahora, atrapado en su propio cuerpo, una duda terrible comenzaba a crecer. ¿Y si había respondido? ¿Y si Jesús realmente había escuchado su desafío y había decidido responder de la forma más cruel posible? No la muerte rápida que Marco había pedido burlonamente, sino esto: vida sin vida, conciencia sin libertad, existencia sin propósito. No, no puede ser. Los milagros existen, los castigos divinos no existen. Esto tiene que tener una explicación médica. Pero mientras más lo pensaba, más imposible parecía creerlo. La mañana llegó lentamente. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la habitación con tonos dorados. Afuera, Tijuana despertaba. El tráfico comenzaba a fluir. Las campanas de alguna iglesia lejana llamaban a misa de 6. Una enfermera nueva entró para el turno de día, una mujer de unos 40 años, con rostro amable y una pequeña cruz de plata colgando de su cuello. «Buenos días, señor Valdés», dijo con voz suave mientras revisaba sus signos vitales. «Mi nombre es Isabel. Voy a estar cuidándolo hoy». Marco movió los ojos hacia ella, el único saludo que podía ofrecer. «Sé que debe estar asustado», continuó Isabel mientras ajustaba la almohada bajo su cabeza con cuidado. «Pero quiero que sepa que no está solo. Voy a cuidarlo bien». Mientras ella trabajaba, Marco notó que tarareaba algo muy bajo, una melodía que le resultaba vagamente familiar. Le tomó un momento ubicarla, un himno religioso, Sublime Gracia. Isabel se dio cuenta de que él la observaba. «Perdón», dijo con una sonrisa tímida, «es un hábito. Mi abuela siempre decía que la música es oración en otro idioma». Marco intentó apartar la mirada, pero Isabel ya estaba cambiando las sábanas con movimientos eficientes. «¿Sabe? Ayer toda la ciudad habló de usted», dijo casualmente, «de lo que pasó en la plaza durante la procesión». Los ojos de Marco se movieron bruscamente hacia ella. Isabel lo notó y se detuvo. «No lo juzgo, señor Valdés. No soy quien para juzgar a nadie, pero mi hermana estaba allí en la plaza y me contó. Dijo que nunca había escuchado tanto dolor en la voz de alguien como cuando usted gritó ese desafío». Marco cerró los ojos con fuerza. No quería escuchar esto. «Mi hermana también me dijo algo más». Isabel continuó mientras terminaba de arreglar la cama. «Dijo que después de que usted se fue, toda la plaza se arrodilló. Miles de personas, señor Valdés, miles, y todas rezaron por usted». Abrió los ojos nuevamente, confundido. «No rezaron contra usted, rezaron por usted, por su dolor, por su sanación, por su alma». La procesión se suspendió ese día, pero las iglesias se llenaron de gente pidiendo por un milagro para usted.
Algo se retorció dolorosamente en el pecho de Marco. No físicamente, su cuerpo estaba muerto, pero algo en su interior, en esa parte que había tratado de matar durante 15 años, reaccionó a esas palabras. Isabel terminó su trabajo y se acercó a la cabecera de la cama. Muy suavemente tocó su frente con su mano enguantada. No sé qué fue lo que le pasó, señor Valdés. Los doctores dicen que es un misterio, pero yo he trabajado en hospitales por 20 años y he visto muchos misterios. Algunos tienen nombre médico, otros se encogió de hombros, otros solo Dios sabe. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. Mi abuela también decía algo más, que a veces Dios nos detiene en seco porque es la única forma de que le prestemos atención, que a veces su misericordia se parece al castigo, pero siempre, siempre es amor. Salió dejando a Marco con sus pensamientos. ¿Amor? ¿Esto es amor? La rabia comenzó a crecer nuevamente en su pecho. Si esto era un castigo divino, entonces Dios era tan cruel como Marco siempre había sospechado. Si era misericordia, entonces era una misericordia retorcida que Marco rechazaba con cada fibra de su ser. Pero había algo más, algo que no podía negar. Por primera vez en 15 años, Marco Valdés estaba completamente quieto. No podía correr de sus recuerdos, no podía ahogar su dolor en alcohol o violencia, no podía esconderse detrás del poder y el miedo que inspiraba. Estaba atrapado consigo mismo, y los recuerdos llegaron como una inundación. Carolina en su vestido de novia, riendo, mientras bailaban en la recepción. Andrés, dando sus primeros pasos, los bracitos extendidos hacia Marco, las 3 bancas del lado derecho de la iglesia, el coro cantando los domingos, la voz del padre Rodrigo bendiciendo su matrimonio, y luego la balacera, los gritos, la sangre en los escalones, los ojos abiertos de Carolina, mirando algo que Marco no podía ver, el cuerpecito de Andrés inerte en sus brazos. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Marco. No podía sollozar, no podía limpiarse la cara, no podía esconder su llanto, solo podía dejar que las lágrimas cayeran, una tras otra, empapando la almohada. Lloró por Carolina, por Andrés, por el hombre que había sido y que había muerto con ellos esa noche, por los 15 años de rabia y violencia, por todas las vidas que había destruido tratando de llenar el vacío que nunca se llenaba. Y en algún momento, sin quererlo, sin buscarlo, un pensamiento llegó desde lo más profundo de su ser. Ayúdame. No fue una oración completa, no fue dirigida conscientemente a Dios. Fue solo un grito silencioso de un hombre completamente roto, completamente solo, completamente desesperado. Y en el silencio de esa habitación de hospital, mientras las lágrimas seguían cayendo, Marco Valdés comenzó a entender algo terrible y hermoso a la vez. Quizás había recibido exactamente lo que necesitaba, no lo que había pedido, sino lo que necesitaba. La muerte hubiera sido demasiado fácil, demasiado rápida. Esta prisión de su propio cuerpo, lo obligaba a enfrentar todo lo que había estado huyendo. Los días comenzaron a difuminarse uno en otro, mañanas idénticas, tardes interminables, noches eternas. Marco existía en un limbo entre la vida y la muerte, consciente de todo, pero incapaz de participar en nada. Sus hombres venían y se iban reportando operaciones, pidiendo instrucciones que Marco no podía dar. El coyote tomaba decisiones en su nombre, manteniendo el imperio funcionando por pura inercia. Pero a Marco ya no le importaba el imperio. Solo quería mover un dedo, solo quería poder decir una palabra. Solo quería, por primera vez en 15 años, hablar con Dios. No para desafiarlo, no para maldecirlo, sino para preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Y en el silencio de su prisión de carne, Marco esperaba una respuesta que no sabía si llegaría. Pasaron 7 días completos desde el colapso de Marco, y en ese tiempo, Tijuana se convirtió en una ciudad de susurros. En las esquinas, en los mercados, en las iglesias, todos hablaban de lo mismo. El guía había desafiado a Jesús y había caído.
Algunos lo veían como justicia divina, otros como advertencia. Los más viejos simplemente negaban con la cabeza y decían: Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. En el Hospital Santa María, la rutina se había establecido con precisión militar. El coyote dirigía la seguridad con mano de hierro, cambios de guardia cada 6 horas, revisión de todo el personal médico, restricción total de visitantes no autorizados. La suite privada de Marco era una fortaleza dentro de la fortaleza. Los médicos seguían desconcertados. El doctor Morales había consultado con especialistas en Boston, con neurólogos en Barcelona, con investigadores en Tokio. Todos llegaban a la misma conclusión imposible. No había razón médica para la parálisis de Marco Valdés. Su cuerpo simplemente se negaba a obedecer a su cerebro. Es como si hubiera una desconexión funcional sin causa estructural, le explicó Morales al coyote durante una de sus actualizaciones diarias. He documentado este caso. Si me permite, me gustaría publicarlo en una revista médica, obviamente sin usar su nombre real. No, respondió el coyote tajantemente. Nada de publicaciones, nada de prensa. Esto se queda aquí. Marco escuchaba estas conversaciones desde su cama, donde permanecía inmóvil hora tras hora. Los fisioterapeutas venían 2 veces al día para mover sus extremidades, prevenir la atrofia muscular. Sentía cada movimiento que le hacían a sus piernas, a sus brazos, pero no podía hacer nada por sí mismo. Las noches eran lo peor. Cuando el hospital se quedaba en silencio y solo quedaba el guardia en su puerta y la enfermera del turno nocturno, revisando monitores cada hora, Marco quedaba solo con sus pensamientos. Y sus pensamientos eran un tormento. Carolina, Andrés, la plaza, el Cristo, su desafío. Si Jesús es real, que ponga fin a mi vida esta noche. Reproducía ese momento una y otra vez en su mente. El sonido de su propia voz llena de rabia, el crujido de la madera cuando pateó la plataforma, los rostros horrorizados de la multitud, los ojos pintados del Cristo mirándolo sin parpadear. Y luego, horas después, el vaso cayendo de sus manos, sus piernas cediendo, su cuerpo convirtiéndose en prisión. Marco ya no podía negar la conexión. Era demasiado específica, demasiado inmediata. Había pedido que Dios pusiera fin a su vida esa noche, y algo había terminado. No su vida biológica, sino su vida tal como la conocía. En la 8ª noche, algo cambió. Marco dormitaba, ese estado extraño entre el sueño y la vigilia que había aprendido a habitar cuando escuchó voces en el pasillo. No las voces normales de enfermeras o doctores, sino algo diferente, una discusión. No puede pasar. Órdenes del coyote, solo personal autorizado. Entiendo, hijo, pero no vengo a hacer daño, vengo a ofrecer consuelo. Marco reconoció esa segunda voz de inmediato, y algo se contrajo en su pecho. El padre Rodrigo, el sacerdote de su antigua parroquia, el que había bautizado a Andrés, el que había oficiado el funeral de Carolina y su hijo. No me importa si es el Papa, respondió el guardia. Nadie entra sin autorización del coyote. Entonces, llámalo. Dile que el padre Rodrigo está aquí y necesita ver a Marco. Hubo un silencio, luego pasos alejándose, una conversación telefónica en voz baja. 10 minutos después, pasos regresando. Tiene 5 minutos y yo me quedo adentro. La puerta se abrió. El padre Rodrigo había envejecido en los 15 años desde que Marco lo viera por última vez. Su cabello, antes negro con hebras grises, era ahora completamente blanco. Su espalda estaba más encorvada. Sus manos temblaban ligeramente cuando ajustó sus anteojos, pero sus ojos, esos ojos bondadosos que Marco recordaba de su infancia, seguían siendo los mismos. El anciano sacerdote se acercó a la cama lentamente, como quien se acerca a un animal herido. El guardia permanecía junto a la puerta, mano cerca de su arma, observando cada movimiento. Marco, dijo el padre Rodrigo, y suavemente, hijo mío. Los ojos de Marco se movieron hacia el sacerdote y en ellos había una mezcla de emociones tan complejas que el viejo sacerdote tuvo que tomar aliento antes de continuar. Sé que no quieres verme, sé que probablemente me odias a mí y a todo lo que represento,
pero tenía que venir. Se sentó en la silla junto a la cama, sus rodillas crujiendo con el esfuerzo. No he podido dormir desde que me enteré de lo que pasó en la plaza. Y luego esto. Marco quería cerrar los ojos, bloquearlo, pero su cuerpo no le permitía ni siquiera ese pequeño escape. ¿Sabes qué hice después de que te fuiste ese día?, continuó el padre Rodrigo. Después del funeral de Carolina y Andrés, cuando te vi salir de la iglesia y supe que no volverías, recé. Recé todos los días durante 15 años por ti, Marco. Cada misa, cada rosario, cada noche antes de dormir, pedí que encontraras paz, que encontraras el camino de regreso. El sacerdote sacó un pañuelo y se limpió los ojos. Nunca dejé de rezar por ti, hijo, ni cuando me enteré de en qué te habías convertido, ni cuando escuchaba historias terribles sobre el guía, ni cuando otros sacerdotes me decían que estaba perdiendo mi tiempo, que estabas más allá de la salvación. Yo sabía que el Marco que conocí, ese niño que cargaba la cruz con tanto amor, seguía ahí adentro, enterrado bajo todo ese dolor. Marco sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. No podía parpadear lo suficientemente rápido para detenerlas. Y entonces llegó ese viernes, la Semana Santa. El padre Rodrigo negó con la cabeza. Cuando me dijeron lo que habías hecho en la plaza, que habías desafiado a Jesús, que habías golpeado su imagen, Marco, no voy a mentirte. Mi primer pensamiento fue de horror, mi segundo de miedo por ti, pero mi tercero fue de esperanza. Los ojos de Marco se abrieron más confundidos. Esperanza, sí, porque alguien que desafía a Dios todavía cree en él, aunque sea para maldecirlo. Los ateos no desafían a Dios, Marco. Solo los que alguna vez creyeron, los que sienten que fueron traicionados por él, solo ellos tienen esa rabia tan específica. El sacerdote se inclinó más cerca. Tu desafío fue una oración desesperada, disfrazada de blasfemia. Le estabas gritando a alguien que pensabas que no estaba ahí, pero gritarle a Dios es todavía hablar con Dios. Padre, interrumpió el guardia desde la puerta, el tiempo, solo 1 minuto más, por favor. El padre Rodrigo tomó la mano inerte de Marco entre las suyas. Marco podía sentir el calor, la suavidad de la piel envejecida, pero no podía devolver el apretón. No sé por qué te pasó esto, hijo. No sé si es castigo, si es prueba, si es misericordia disfrazada. Los caminos de Dios son misteriosos y a veces crueles a nuestros ojos. Pero sé esto, Él no te ha abandonado ni siquiera ahora, especialmente ahora. Las lágrimas de Marco caían libremente ahora empapando la almohada. ¿Sabes qué pasó después de que te fuiste de la plaza? La gente se arrodilló, miles de personas, y todos rezaron por ti. No contra ti, Marco, por ti, porque vieron en tu grito el mismo dolor que muchos de ellos cargan, porque reconocieron a un hijo de Dios gritando en la oscuridad, pidiendo que alguien le responda. El sacerdote se puso de pie con dificultad. Voy a seguir rezando por ti todos los días, y cuando estés listo, cuando puedas hablar nuevamente, espero que me busques. No para que yo te absuelva, eso solo Dios puede hacerlo, sino para que hablemos. Como cuando eras niño y venías a preguntarme sobre la fe. Sacó algo de su bolsillo, un pequeño crucifijo de madera, no más grande que un pulgar tallado a mano. Este era de tu hijo. Andrés lo dejó en la sacristía el día antes de esa noche. Iba a devolvérselo, pero nunca tuve oportunidad. Quiero que lo tengas tú. Lo colocó sobre la mesita junto a la cama, donde Marco podía verlo constantemente. Que Dios te bendiga, Marco, y que encuentres la paz que tanto has buscado, aunque sea en este silencio forzado. El padre Rodrigo hizo la señal de la cruz sobre Marco y salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio más profundo que antes. Marco miraba el crucifijo, pequeño, sencillo, con marcas de dedos infantiles en la madera. Andrés lo había sostenido, había rezado con él, lo había dejado en la iglesia pensando que volvería a buscarlo, pero nunca volvió. Algo se rompió dentro de Marco en ese momento, no físicamente, sino en algún lugar más profundo que los huesos, más esencial que el músculo. Una barrera que había construido con rabia y dolor durante 15 años finalmente cedió,
Dios, Dios, si estás ahí. Ni siquiera sabía qué quería decir. Perdón, ayuda, respuestas. Si esto es tu respuesta a mi desafío, si me tienes aquí por alguna razón, necesito que me muestres qué quieres de mí, porque no puedo más. No puedo seguir así. No hubo respuesta audible. No hubo milagro instantáneo. Marco siguió paralizado, atrapado en su cuerpo inútil. Pero algo había cambiado, algo intangible, pero real. Por primera vez en 15 años, Marco Valdés no estaba huyendo de Dios, estaba tímidamente acercándose. Los siguientes días trajeron una sorpresa que nadie anticipó. La noticia de que el guía estaba hospitalizado, paralizado, sin explicación médica, comenzó a filtrarse y con ella algo extraordinario empezó a suceder. La gente comenzó a reunirse afuera del hospital. Primero fueron unas pocas personas, una anciana con un rosario sentada en la banqueta rezando. Luego se le unieron otras. Para el 10º día, había casi 50 personas en vigilia constante frente al hospital. Muchas de ellas, las mismas que habían estado en la plaza durante la procesión. Rezaban, cantaban himnos, sostenían velas en la noche. El coyote quería dispersarlas, llamar a la policía, pero Marco, a través de movimientos de ojos, le había indicado que las dejara. No sé por qué, jefe, pero si usted lo dice. Y así la vigilia continuó, creciendo día a día. La ciudad entera estaba dividida. Unos veían a estas personas como tontas, rezando por un hombre que había sembrado terror por años. Otros las veían como la expresión más pura de fe, amando incluso al que parecía no merecer amor. Dentro de su habitación, Marco podía escuchar los himnos débilmente a través de las ventanas cerradas. Al principio le molestaban, le recordaban todo lo que había perdido, todo lo que había rechazado, pero gradualmente algo en esas canciones comenzó a penetrar las murallas de su corazón. Eran las mismas canciones que Carolina cantaba, las mismas que él había escuchado de niño, las mismas que pensó que nunca volvería a escuchar. En el día 18 de su parálisis, Marco tuvo un visitante inesperado. Una mujer de mediana edad, vestida con sencillez, pidió permiso para verlo. El coyote iba a rechazarla automáticamente, pero ella dijo algo que lo hizo detenerse. Dígale que soy Beatriz Sánchez. Mi esposo, Roberto, fue ejecutado por orden del guía hace 4 años. Él sabrá quién soy. El coyote, confundido y cauteloso, consultó con Marco a través de parpadeos. ¿La conoce? Marco parpadeó una vez. Sí. ¿Quiere que entre? Una pausa larga, luego un parpadeo. Sí. Beatriz Sánchez entró lentamente, sus manos temblando ligeramente. Se sentó en la silla junto a la cama, mirando al hombre que había ordenado la muerte de su esposo. Marco, atrapado en su cuerpo inmóvil, no podía apartar la mirada. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas automáticamente. «Señor Valdés», comenzó ella, su voz quebrada pero firme. «Mi Roberto no era santo, estaba metido en cosas malas. Lo sé, pero era el padre de mis hijos. Era el hombre que amaba, y usted me lo quitó». Marco quería hablar, quería decir «lo siento» miles de veces, quería explicar, justificar, pero solo podía llorar en silencio. «Vine aquí», continuó Beatriz, «porque cuando escuché lo que le pasó, mi primer pensamiento fue, bien, que sufra como yo he sufrido». Hizo una pausa, limpiándose sus propias lágrimas. Pero luego recordé algo que el padre Rodrigo dijo en el funeral de Roberto. Dijo que el odio es una cadena que nos ata a nuestro dolor, que perdonar no es olvidar ni justificar, sino liberarnos. Y yo, señor Valdés, estoy cansada de estar atada. Estoy cansada de cargar este odio. Se inclinó más cerca. «No sé si usted puede oírme. Los doctores dicen que sí. Así que quiero que sepa esto. No puedo decirle que lo perdono todavía. No puedo decir que su dolor compensa el mío. Pero puedo decirle que estoy allá afuera, con esas personas rezando por usted. Porque si Dios puede transformar a alguien como usted, entonces hay esperanza para todos nosotros». Se puso de pie, lista para irse. «Una última cosa. Mis hijos, los hijos de Roberto, están creciendo con tanta rabia. Cada día veo a mi hijo mayor volverse más duro, más violento.
Él quiere vengarse de usted, y yo no quiero que se convierta en usted. Así que si usted se recupera, si Dios le da otra oportunidad, le pido que haga algo por mí. Ayude a mi hijo a no convertirse en lo que usted fue. Salió sin esperar respuesta, dejando a Marco sollozando en silencio, comprendiendo por primera vez el verdadero alcance del daño que había causado. No eran solo los muertos, eran los vivos, los que quedaban atrás, los que cargaban el dolor, los que se convertían en lo que él había sido, perpetuando el ciclo. Dios, pensó con desesperación, si me das otra oportunidad, haré lo que ella pidió. Ayudaré a su hijo, ayudaré a todos los que pueda. Solo déjame salir de esto, solo déjame intentar reparar algo. 3 días después, en el día 21 de su colapso, sucedió. Marco estaba en su sesión de fisioterapia matutina. El terapeuta movía sus dedos, ejercitando las articulaciones, cuando de repente Marco sintió algo diferente, una conexión, como si un cable desconectado se hubiera enchufado de nuevo. Concéntrese, señor Valdés, decía el terapeuta rutinariamente. Trate de mover su dedo índice conmigo. Marco, como había hecho cientos de veces sin éxito, lo intentó, y esta vez el dedo se movió. Fue apenas 1 milímetro, tan pequeño que el terapeuta casi no lo notó. Pero lo notó. Se quedó helado. ¿Lo hizo usted? ¿Movió su dedo voluntariamente? Marco, con el corazón latiendo salvajemente en su pecho inmóvil, lo intentó de nuevo. El dedo se contrajo. El terapeuta gritó por ayuda. En minutos, el doctor Morales estaba ahí, una corte de médicos y enfermeras llenando la habitación. Señor Valdés, si puede oírme, mueva su dedo índice derecho. Marco concentró toda su voluntad en ese dedo. Se movió, claramente visible esta vez. La habitación explotó en exclamaciones. Ahogadas. Es imposible, murmuró el doctor Morales. Después de 21 días de parálisis completa, esto es. ¿Un milagro?, sugirió una de las enfermeras suavemente. Morales la miró, luego miró a Marco, luego al crucifijo de Andrés en la mesita. Pasamos los siguientes días documentando lo que la ciencia no podía explicar. Marco recuperaba función motora gradualmente, sin ninguna razón médica aparente. Primero fueron los dedos, luego las muñecas, luego pudo doblar los brazos ligeramente. Su recuperación desafiaba cada libro de texto, cada estudio, cada teoría neurológica conocida. Es como si su sistema nervioso estuviera reconectándose, le dijo el doctor Morales al coyote. Pero no hay mecanismo biológico para esto. Las neuronas no se regeneran así. No a esta velocidad, no después de daño funcional tan completo. ¿Entonces qué es?, preguntó el coyote. Morales se quitó los lentes y los limpió lentamente. En medicina, cuando eliminamos todas las explicaciones científicas y queda algo inexplicable, hay 2 opciones. Podemos admitir que no sabemos, o podemos considerar que hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Miró directamente al coyote. Su jefe desafió a Dios públicamente. Colapsó esa misma noche, y ahora se recupera de una forma que desafía toda lógica médica. Saque sus propias conclusiones. El coyote no dijo nada, pero esa noche, por primera vez en años, se arrodilló junto a su cama y rezó. 1 mes después del colapso, Marco podía mover ambos brazos con cierta facilidad. Podía doblar las rodillas y, lo más importante, podía hablar. Su voz era ronca, débil por el desuso, pero era su voz. Las primeras palabras que dijo fueron dirigidas al padre Rodrigo, que lo visitaba casi diariamente. «Padre», dijo con voz rasposa, «perdóname». El anciano sacerdote, con lágrimas corriendo por su rostro, tomó las manos de Marco, que ahora podían apretar débilmente de vuelta. «Ya lo hiciste, hijo. Ya comenzaste el camino». Los siguientes meses fueron de recuperación lenta pero constante. Marco aprendió a caminar de nuevo, primero con andador, luego con bastón, finalmente solo. Cada paso era un milagro, cada movimiento era un regalo que no merecía, pero que recibía con gratitud humilde. Y con cada día que pasaba, su corazón también cambiaba. La rabia que había cargado por 15 años se desvanecía, reemplazada por algo que nunca pensó que sentiría de nuevo. Fe, no la fe ciega de su juventud, sino algo más profundo,
forjado en el fuego del sufrimiento, templado por el arrepentimiento, pulido por la misericordia que no merecía. Cuando finalmente recibió el alta del hospital, 6 meses después de su colapso, Marco Valdés era un hombre diferente, físicamente más débil, pero espiritualmente más fuerte de lo que nunca había sido. Había entregado el control de su organización al coyote completamente. Había vendido la mayoría de sus propiedades, estableciendo fondos para víctimas del narco, becas para huérfanos, programas de rehabilitación. Se mudó a una casa modesta, cerca de la parroquia de San Miguel Arcángel, y comenzó la verdadera obra de su redención. Visitó a cada familia que pudo encontrar de personas que había dañado. No todos lo perdonaron. Algunos lo escupieron, otros lo maldijeron. Marco aceptaba todo, sabiendo que merecía mucho peor. Pero algunos, como Beatriz Sánchez, le dieron una oportunidad. Cumplió su promesa. Trabajó con su hijo, con otros jóvenes al borde del abismo en que él había caído. Les contó su historia sin esconder nada. Les mostró a dónde lleva ese camino. Les ofreció una alternativa. No todos escucharon. Algunos ya estaban demasiado perdidos en la oscuridad, pero algunos sí cambiaron de rumbo. Y cada uno de esos jóvenes era una pequeña reparación del daño inmenso que había causado. 3 años después de aquel Viernes Santo, Marco Valdés se arrodilló nuevamente frente a la imagen del Cristo en la catedral. Era el aniversario de su desafío, de su caída, de su renacimiento. La plaza estaba llena otra vez, pero esta vez Marco no llegó en camioneta blindada, rodeado de hombres armados. Llegó caminando, con el padre Rodrigo a su lado, con el pequeño crucifijo de Andrés colgando de su cuello. Se arrodilló en el mismo lugar donde había escupido su blasfemia, donde había golpeado la plataforma, donde había gritado su desafío, y con voz clara que todos podían escuchar, habló. Hace 3 años, parado en este lugar, le pedí a Dios que terminara con mi vida, y Él respondió, no de la manera que yo pedí, sino de la manera que necesitaba. Me quitó todo lo que pensé que me definía, mi poder, mi control, mi capacidad de huir. Y en ese despojo, en esa parálisis, me dio la oportunidad de ver quién realmente era y de elegir quién quería ser. Levantó el crucifijo de Andrés. Mi hijo llevaba esto cuando murió. Murió con fe, con inocencia, con amor, y yo deshonré su memoria, convirtiéndome en instrumento de la misma violencia que lo mató. Pero ya no más. No puedo traer de vuelta a los que maté. No puedo deshacer el dolor que causé, pero puedo dedicar cada día que me quede a tratar de evitar que otros tomen el camino que yo tomé, y puedo dar testimonio de esto, que ningún alma está tan perdida que Dios no pueda alcanzarla. Ningún pecado es tan grande que su misericordia no lo cubra. Ninguna oscuridad es tan profunda que su luz no pueda penetrarla, porque yo estaba perdido. Yo había pecado terriblemente. Yo estaba en la oscuridad más profunda, y Él me alcanzó. La multitud guardaba silencio. Miles de personas escuchando. Entonces, del fondo de la plaza, alguien comenzó a aplaudir, luego otro y otro. Pronto toda la plaza resonaba con aplausos mezclados con lágrimas y oraciones. Marco se levantó, ayudado por el padre Rodrigo. Juntos caminaron hacia la imagen del Cristo. Marco levantó su mano y gentilmente tocó la madera tallada, el mismo lugar que había golpeado con su bota 3 años antes. Gracias, susurró, por no darme lo que pedí, por darme lo que necesitaba. Y en ese momento, bajo el sol de 1907, Tijuana, rodeado por miles de testigos, Marco Valdés sintió paz completa. El vacío que había cargado por 15 años estaba lleno, no con poder o violencia o venganza, sino con algo infinitamente más fuerte: amor, perdón, propósito. Había sido roto completamente para ser reconstruido correctamente. Había caído tan bajo que solo Dios pudo alcanzarlo, y esa caída, esa respuesta a su desafío blasfemo, había sido el mayor acto de misericordia de su vida, porque Dios
no siempre responde nuestras oraciones como esperamos. A veces su misericordia se parece al castigo. A veces nos detiene en seco porque es la única forma de salvarnos. Y a veces la respuesta más misericordiosa acaba con mi vida es: no, te la voy a transformar. Lecciones aprendidas de esta historia. Primero, que el dolor no justifica la destrucción. Marco perdió a su familia en una tragedia horrible, pero la venganza y la violencia solo multiplicaron el sufrimiento. Cada uno de nosotros enfrenta pérdidas y dolor en la vida, pero cómo respondemos a ese dolor define quiénes nos convertimos. Segundo, que Dios responde nuestras oraciones, pero no siempre como esperamos. Marco pidió morir, pero Dios le dio algo más difícil y más misericordioso a la vez: la oportunidad de arrepentirse y cambiar. A veces lo que pedimos no es lo que necesitamos. Tercero, que nunca es demasiado tarde para el arrepentimiento. No importa qué tan lejos hayamos caído, qué tan oscuro sea nuestro pasado, siempre hay un camino de regreso. Marco cometió actos terribles, destruyó vidas, pero cuando finalmente se detuvo y enfrentó lo que había hecho, encontró redención. Cuarto, que el perdón es un proceso, no un evento. Toma tiempo, esfuerzo y acciones constantes. Marco no fue perdonado instantáneamente por todos, y algunos nunca lo perdonaron, pero siguió trabajando cada día para reparar lo que pudo. Y finalmente, que a veces Dios nos ama lo suficiente como para no darnos lo que pedimos. Su misericordia puede parecer castigo en el momento, pero es lo que nos salva. Marco pidió la muerte y recibió parálisis. Esa parálisis lo obligó a detenerse, a enfrentar, a arrepentirse. Y ese proceso, doloroso como fue, lo salvó no solo físicamente, sino espiritualmente. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida, si te recordó que siempre hay esperanza, sin importar qué tan oscura parezca la situación, déjame un comentario de fe. Solo escribe fe en los comentarios si llegaste hasta aquí. Quiero saber en cuántos de ustedes escucharon esta historia completa y fueron impactados por ella. Y cuéntame, ¿qué lección te llevas de la historia de Marco? Tu testimonio puede ser justo lo que alguien más necesita leer hoy. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete al canal, porque tenemos muchas más historias poderosas que compartir contigo. Que Dios te bendiga y recuerda, nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca estás demasiado lejos para que Dios te alcance y siempre hay esperanza.